Bueno, mucho de esto ya lo habíamos visto. Ecuaciones diferenciales de segundo orden, este, con, con coeficientes constantes, sí, habíamos visto la parte de las homogéneas, raíces reales distintas, reales iguales, complejas conjugadas, o sea, medio como que la primera y segunda parte ya las habíamos visto. Y luego está el caso no homogéneo. Caso no homogéneo, que es el que nos ocupa la clase de hoy. eh, y bueno, es el tema que cierra prácticamente la materia y cierra bueno, los temas que entren en el TP4. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo viene la cuestión. Em, Bueno, segundo orden por la derivada segunda, lineal porque fíjense que tengo una combinación lineal. ¿Qué es esto? Una combinación lineal de derivadas de I prima y de I segunda. Segundo orden lineal con coeficientes constantes, A, B y C son constantes, pero que la hace inhomogénea o no homogénea. Que acá no tenemos un cero, sino tenemos una función arbitraria. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que yo observo siempre el polinomio característico. ¿m? De la ecuación homogénea asociada, la que tiene los mismos coeficientes pero está igualada a cero. Entonces yo acá la llamo de otra forma. No la llamo I, la llamo I sub h, y esto es una parte de la solución I. ¿m? Entonces, la solución de esto es la solución del problema homogéneo resuelta como ya sabemos más una solución particular. ¿Sí? Más una particular. ¿Particular de dónde viene su nombre? En particular a qué. Es una solución que es solución particular de este problema no homogéneo. O sea que la parte de la no homogeneidad está de este lado. ¿Hay algún texto donde quizás encuentren que a esta la llaman homogénea y a esta la llaman no homogénea? Es lo mismo, ¿sí? Llamado de otro nombre. Pero por lo general me manejo con textos, o sea, en la mayoría de los textos donde baso mi fuente, la llaman homogénea y particular. ¿Sí? Bueno, en los casos donde deba resolver una ecuación inhomogénea, hay que calcular primero la solución de la ecuación homogénea asociada. Siempre, siempre. Primero calculo la homogénea como ya sabíamos. Y luego calculo la particular. ¿Mm? Condiciones sobre la solución particular. Bueno, para resolver la ecuación diferencial inhomogénea debe proponerse una solución particular que cumpla estas dos condiciones. Que la particular sea de la misma familia que f. ¿Quién es f? Es esta de acá. ¿Sí? Si f es un polinomio, la particular que yo proponga es un polinomio. Si f es una exponencial, propongo una exponencial. Si f es seno o coseno, propongo una combinación lineal de seno y coseno. Deben estar las dos, por más que f sea solo coseno o solo función seno. Atención con eso. Ustedes dirán, ¿y qué pasa si tengo un logaritmo? ¿Qué pasa si tengo una raíz cuadrada? Bueno, esos casos lamentablemente quedan afuera porque ahí sí necesito variación de parámetros. O sea, nosotros acá vemos los que salen así. Cuando f sea una función más rebuscada, no tanto más rebuscada, pero bueno, una que no sea ni polinomio, ni exponencial, ni trigonométrica, entonces en ese caso, bueno, vamos a tener que utilizar otras herramientas que, bueno, las podemos ver en esa última clase del viernes 17 ahí. O les puedo hacer algún videíto para que lo vean, para ver esos otros casos como son. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando todo esto falla? ¿Mm?
Entonces, bueno, la particular que propongo debe ser de la misma familia que la función f, que bueno, es dato en los ejercicios. Y además, acá aparece algo que se llama el principio de superposición, que es, la particular y la homogénea no deben compartir ningún término. Caso contrario, se propone una nueva solución particular que yo llamé y sombrerito particular, que es X por la particular que vos propondrías sin mirar la homogénea. ¿Sí? Ahora, cuando yo miro la homogénea y digo, uy, comparten un término o comparten más de un término. Bueno, a la particular que se me ocurriría, en principio, la multiplico por X para independizarla de la homogénea. Si sigue compartiendo término, la vuelvo a multiplicar por X. Así hasta independizarla de la homogénea. Profe, eso era la aclaración que hacías cuando estabas explicando E a la X. Bueno, exactamente. Exactamente. Yo cuando propongo, o sea, yo lo primero que hago al proponer una particular es, digo, bueno, miro la F es una exponencial, listo, propongo una tipo exponencial como es la F. Ahora, como yo calculé la homogénea antes, que es la que tiene que salir primero, le miro cada término a la homogénea y digo, ah, pero hay un término de la homogénea que es como la particular que yo propuse. Bueno, entonces a la particular que propuse la multiplico por X. Si veo que esa cosa sigue compartiendo otro término con la homogénea, la vuelvo a multiplicar por X, así hasta independizarlas, que es lo que comenté un par de veces en los videos. ¿Sí? Bien. Sobre todo, bueno, en el que menciono lo de la superposición. ¿Sí? Entonces justamente es por eso. Y bueno, está esto de que los coeficientes de la particular, ya sea la original o la alterada, se obtiene mediante variación de parámetros. Es decir, bueno, pongo la particular con parámetros genéricos dentro de la ecuación diferencial y busco para qué parámetros de la particular esto es cierto. ¿Sí? La inhomogénea. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Bueno, entonces, ahí tenemos un caso, tenemos una ecuación de segundo orden no homogénea, fíjense que f es una función lineal, 2x, y la solución particular en este caso, ¿sí? Debe verificar que en cero valga 6 y su derivada en cero valga menos 5. Entonces, como siempre, resuelvo la homogénea. Primero la homogénea, sí, sí o sí. Bueno, este polinomio característico tiene como raíces al menos 2 y al menos 3. Acá están, dos raíces negativas. Por lo tanto, la homogénea ya la tenemos, es de exponenciales a la menos 2x y a a la menos 3x. O sea, hasta ahí nada nuevo, es como lo de la clase pasada. Ahora propongo una solución particular lineal porque f es lineal y esta es lineal. Acá yo lo que tendría que hacer es el chequeo de que no comparta términos esto con esto, pero no, bueno, acá tengo dos exponenciales y acá tengo un término con x y otro término constante, o sea que no comparten nada. Sigo tranquilo, uso esta como particular. Entonces lo que hago es derivar. Hago, bueno, la derivada segunda más 3 por la derivada primera, más 2 veces la función sin derivar. Fíjense que la derivada segunda de una lineal da 0. La derivada primera de una lineal da la pendiente, más 2 por la función como viene, la lineal que propuse. Y eso tiene que darme 2x. Bueno, entonces acá junto todo y miro. El término que tiene x tiene que ser igual a 2. Y el término que no tiene x tiene que ser igual a 0.
porque del otro lado, la ordenada al origen de esta función que está acá es cero. Entonces me queda dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Despejo con el método que más me guste. Sustitución, igualación. Si manejo métodos matriciales, utilicen matrices, ¿sí? Método de sumas y restas, hay un montón. ¿Mm? Para resolver sistemas lineales. Usen el que más les guste y si es poco cuentoso, lo van a hacer muy feliz al profe. Entonces, los parámetros, ahí acá está el concepto de variación de parámetros, al menos para este caso, parámetros constantes, ¿sí? Los parámetros que son solución de este problema son a igual a 1 y b igual a menos 3 medios. Así que la solución, ¿m? La homogénea que ya teníamos, más la particular es con a igual a 1 y b igual a menos 3 medios. Y ahí tenemos la solución general de nuestro problema. ¿M? Pero claro, o sea, ya está la solución general, pero lo que me piden son condiciones iniciales. Acuérdense que teníamos unas condiciones iniciales acá. Fíjense que nuevamente las condiciones iniciales van a imponer restricciones sobre las constantes de la homogénea, ¿sí? De la solución de la homogénea como pasaba en las ecuaciones homogéneas. A la particular ya no le hace nada porque la particular quedó completamente determinada, ¿sí? Las condiciones iniciales van a afectar a las constantes que aparecen naturalmente en la solución homogénea. Entonces, evalúo en cero en la solución que obtuvimos recién. Eso me vuelve a dar otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. C1 más C2 es 9 medios. Derivo. Evalúo la derivada en el punto que me dicen, en este caso es en cero. Despejo si tengo que despejar algo. 2C1 más 3C2 igual a 6. Así que las constantes C1 y C2 que verifican esto son 15 medios, 7,5 y menos 3. Y acá está la solución del problema de valores iniciales que vimos hace un rato. La ecuación diferencial de segundo orden inhomogénea con las dos condiciones iniciales que me pedían. La única solución es esta, ¿sí? Con los valores de C1 y C2 ya determinados por esas condiciones iniciales que les mencioné. ¿Alguna duda? ¿Se entendió este punto? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Es en general igual sobre el segundo orden. Por ejemplo, cuando yo saco las raíces, ¿no? Me Mm, quedan x1 y x2. ¿Cambia el orden en que yo haga la i? Por ejemplo, c1 de e a la... Por ejemplo, r1 me da, no sé, 4. Entonces a mí me queda i es igual a c1 por e a la 4x. mm. Y por ejemplo, r2 me da 3. Sería c1 e a la 4x más c2 e a la 3x. Y si da lo mismo que si viene otra persona y escribe C1 por E a la 3X, o que sea que lo escribe con el orden cambiado. Exacto, exacto. Sí, o sea, bueno, ahí el único detalle es una cuestión nominal, pero si las constantes que obtuviste vos son, no sé, menos 3 y un medio, tu compañero o compañera que los puso al revés va a decir, ah, bueno, a mí me dieron las constantes un medio y menos 3. O sea, las mismas constantes pero con el orden cambiado, porque tu C1 es el C2 de la otra persona y viceversa. Nada más. Claro, entonces Pero básicamente no pasa nada. básicamente es lo mismo, o sea, la Perfecto. solución a la que tenés que llegar es la misma, salvo, bueno, que por ahí la tengas escrita de manera diferente. Entonces querés comparar el resultado con un compañero y te dice, sí, a mí me dio menos 13 a la menos 3x más 15 medios por e a la menos 2x. Sí, es lo mismo, pero con los términos alterados de orden, nada más. Claro, ¿Sí? sí, yo hice un ejercicio y o sea, lo cambié y me terminaba dando lo mismo con los signos cambiados. Así que pregunté por las dudas, ya veo que cambiaba en algo.
Claro, claro, exactamente. No cambia, no cambia en nada, ¿sí? O sea, simplemente el orden de escritura, pero bueno, es la misma solución escrita de manera ligeramente diferente. Hay casos peores. Muchas veces ocurre que al resolver una ecuación diferencial, ya sea por variables separables o por forma diferencial exacta o por cosas así, haces bien las cuentas, algún compañero las hace bien también, pero resuelven de manera diferente y de aspecto, la solución por ahí les queda diferente, distinta, pero haciendo unos pasajes de términos les termina dando exactamente lo mismo. Entonces, esencialmente es la misma función escrita de otra manera. ¿Qué sé yo? Este, Ponele, hay un caso clásico que vos tenés que obtener una solución y obtenés como solución x más uno, ¿sí? Y luego viene otro y dice, pero mi solución es x cuadrado menos uno sobre x menos uno. X cuadrado menos uno sobre x menos uno. Si uno simplifica, le queda x más uno. De aspecto parecen diferentes, en realidad lo son, habría algún problemita de dominio, pero esencialmente es la misma función porque en todos lados, salvo en el uno, vale lo mismo que la función x más uno, solo que está escrita de manera distinta, ¿sí? Pero es la misma función. ¿Para que bueno? Hay casos donde no es tan fácil darse cuenta. Acá en segundo orden, por lo general, darse cuenta es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, mi primer término es tu segundo término y viceversa, nada más. ¿Mm? Bien. Pablo pregunta sobre familia de curvas ortogonales. Podría comentar algo, pero no va a entrar en el TP4, ¿sí? O sea que si quieren lo comento. Tengo incluso unas diapos preparadas de curvas ortogonales. Pero bueno, apuntaba a otra cosa. Es otro tema. No guarda relación directa con inhomogéneas. Pero bueno, puedo comentarles algo ya que había preparado algunas cositas de curvas ortogonales, que es un tema cortito, tampoco es tanto. ¿Mm? Bien, supongamos ahora que tenemos este otro ejemplo. ¿Mm? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y del otro lado tenemos una exponencial. ¿Sí? Miro esto, o sea, no se dejen llevar por el 200, o sea, en principio esto es una exponencial. Constante, por exponenciales de la familia de las exponenciales, punto. Y en particular, exponenciales a la 4x. ¿Mm? Resuelvo la homogénea, como ya sabemos. Notamos que tiene una raíz doble, ¿m? Así que planteo la homogénea, la solución homogénea como ya sabemos, ¿sí? C1 por e a la 6x más C2 por x e a la 6x. Ahora proponemos una solución particular de la familia de las exponenciales. ¿M? Bueno, justamente porque f pertenece a esa familia. Fíjense que esta exponencial no es de la misma familia que esta, que las de la homogénea. En la homogénea tengo exponenciales a la 6x y esta es a la 4x. No tienen nada que ver. ¿Mm? Ya que son exponenciales, pero exponenciales que tienen velocidades diferentes. Bueno, derivo la particular hasta orden 2. Fíjense que cada vez que derivo sale un 4 multiplicando para afuera, por eso acá me queda 16, 12 por 4, 48, con el menos que ya venía, y 36, bueno, queda tal cual porque acá está la función sin derivar. 16, menos 48, bueno, acá creo que tengo un error de cuenta, esto lo voy a tener que corregir, ¿sí?
porque da otra cosa, ¿sí? 16 menos 48, eso debe ser menos 32, ¿sí? Más 36 me debe dar 4, así que acá no va 100, va 4. Me parece que vi un más en lugar de un menos acá. Acá va un 4, por lo tanto, si despejo, K debe quedarme 200 dividido 4, 50. ¿Sí? Luego esto lo corrijo. Así que acá la solución es la homogénea que yo tenía más 50 a la 4x. Profe, ¿Sí? una Sí. consulta. Yo estaba mirando un video y decía que, por ejemplo, si nosotros cuando sacamos las raíces nos quedaría el término de la exponencial, o sea, e a la 6x, si e a la 6x, por ejemplo, que es una de las raíces, es igual al término que en este caso sería 200 e a la 4x, si esos dos términos son iguales, había un problema, decía. No, no sé bien. No, si son iguales, no, muy difícil que sean iguales. La cuestión es que sean linealmente dependientes. ¿Sí? Eso por ahí cabría aclararlo porque está el álgebra metiendo la cola acá en esto. Em, Dos elementos son linealmente dependientes cuando uno es múltiplo de 8, de otro. Sí, de 8 no, de otro. Y tres elementos son linealmente dependientes cuando uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Sí? Si yo tengo tres vectores, pasémonos por un instante a Mate 2. Tengo tres vectores, ¿sí? No me acuerdo si ven este tema en Mate 2. Tenés tres vectores, B1, B2, B3. Y yo te digo, son linealmente dependientes. ¿Mm? Bueno, Matías, por ahí anda, sí, sí, porque acá hay una cuestión algebraica de fondo. B1, B2 y B3, que, bueno, en nuestro caso son funciones. En Mate 2 son vectores. Entonces, si te digo que son linealmente dependientes es porque existen constantes C1 y C2 distintas de cero, tales que B3 es C1 por B1 más C2 por B2. A eso nos referimos con dependencia lineal. Es imposible que una función exponencial a la 4x sea linealmente dependiente de una función exponencial a la 6x, ¿eh? Porque esa igualdad o esa dependencia lineal se tendría que verificar para todas las x. ¿Me explico? No para una x en particular. ¿Qué sé yo? Puede ser que en algún momento la exponencial a la 6x se cruce en algún valor de x con 200 por e a la 4x. Bueno, pero un valor solo no me interesa. No me interesa un valor solo como no me interesa 2, ni 8, ni 1 millón, ni 100.000 millones a las 100.000 millones a las 100.000 millones de valores que se crucen las dos funciones. Porque lo importante es que se crucen en todos. ¿Sí? Y no importa que se crucen en un número infinitamente grande de puntos. Importa que para alguna constante estas dos cosas valgan lo mismo. Y bueno, y acá te das cuenta que e a la 4x crece más lento que e a la 6x. Si bien las dos son exponenciales, son funciones de comportamiento diferente. Esta crece más rápido que esta otra. ¿Mm? No tengo manera de multiplicar a esta por una constante específica para que esto quede igual a e a la 6x. Imposible. Claro, ¿Sí? profe, y si en vez de ser e a la 6x, en nuestro caso sería, por ejemplo, justo nos da que es e a la 4x. Ah, ese caso lo chequeamos luego. Ah, eso Bueno, preguntaba. ahí sí tengo que hacerlo de la X. Ahí Claro. sí tengo que empezar a multiplicar por X. Pero ese es otro caso. Justamente no es este. Y como no es este, yo puedo seguir haciendo las cuentas como si nada, sin ningún problema. Luego vamos a ver un caso abusivo donde tengo que hacer variaciones para independizar a la particular de la homogénea. ¿Mm? Pero no es el caso este. ¿Sí?
Entonces, bien, acá lo que nos termina quedando es esta solución. O sea, es una solución general porque al no tener condiciones iniciales, nos queda eso, nos queda dependiendo de dos parámetros indeterminados. Si hubiera dos condiciones iniciales, a estos dos parámetros los calcularíamos. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? Luego está el tercer caso, que es el trigonométrico. ¿Mm? Tenemos nuevamente una ecuación de segundo orden con las características que ya conocíamos y de este lado una función trigonométrica con argumento 2x. ¿Sí? Con 2x. ¿Sí? Tiene una alteración en la frecuencia. Acuérdense que este numerito que aparecía acá adentro, ¿sí? Tenía que ver con la frecuencia, me alteraba el periodo. Entonces buscamos la homogénea. Esto tiene raíces reales distintas, 4 y 5. La homogénea ya la planteamos. Y como solución particular propongo, fíjense que acá aparece el coseno. Ustedes dicen, che, pero acá coseno no tenés. ¿Por qué aparece? Porque tiene que aparecer. ¿Sí? Cuando hay una trigonométrica acá, tiene que estar necesariamente la otra con el mismo factor de frecuencia, ¿m? Con el mismo valor acá. ¿Sí? Si está con 2x, tiene que estar con 2x, ¿m? Que es una combinación lineal de trigonométricas con el mismo argumento. ¿M? Entonces ahora nuestros parámetros, nuestra variación de parámetros, la hacemos sobre estos parámetros A y B. Bueno, queda medio un choclo. Ahorré algunas cuentas porque derivar todo esto está bien, o sea, son dos términos nomás. Uno deriva, empiezan a aparecer potencias de 2 multiplicando, nos queda algo de 6 términos, ¿sí? Si desarrollo todo esto y me ahorré unos pasos agrupando acá, lo que termina multiplicando al coseno y lo que termina multiplicando al seno. ¿Mm? Recordando que esto tiene que ser igual a 29 seno de 2x. Bueno, entonces igualo lo que tiene coseno de este lado. Del otro lado aparece un 0 porque al coseno yo acá no lo veo, al coseno de 2x. Entonces eso lo igualo a 0. Y la parte del seno la igualo a 29. De donde salen que el parámetro que acompaña al coseno es 9 décimos y el que acompaña al seno es 4 quintos. Por eso nos queda esto acá. Al no tener condiciones iniciales, nos queda eso como solución. ¿Sí? Fíjense otra cosa, si yo acá hubiera omitido al coseno, pueden hacer la prueba, pero si yo omito al coseno, como que puede ser que el problema no tenga solución. ¿M? Y muy probablemente no la vaya a tener, porque es como si yo le impusiera a una particular así que el parámetro del coseno valga 0. Y acá vemos que 0 no es solución, es otra cosa. Entonces, la libertad de acción sobre el término que tiene el coseno tiene que estar, ¿sí? Con ese parámetro A. ¿M? Ya para jugar con su valor, y que me quede una solución en el caso trigonométrico, como uno espera. ¿M? Entonces, bueno, perdón. Esta es la forma de actuar en cada caso, en el caso polinómico, exponencial y trigonométrico. Como les dije antes, si aparecieran otras funciones de este lado, las que a uno se le pueden ocurrir son logaritmos, raíces, cuadradas, cúbicas, etcétera, funciones racionales, homográficas. Bueno, en esos casos hay que aplicar otro método.
¿sí? El de variación de parámetros, pero ya utilizando otras herramientas, como vimos, como les comenté antes, ¿sí? Estos tres casos son lo suficientemente sencillos como para resolverlos así, ¿m? Que son los que vamos a ver en el TP4. Bueno, y acá está en este ejemplo lo de superposición o repetición de términos. Atención con este. Quiero resolver esta ecuación diferencial. Nuevamente, ustedes tienen, bueno, y segunda menos 7y' igual a 8x cuadrado menos 4. Está ahí una ecuación de segundo orden como las que veníamos viendo. Planteo la homogénea, resuelvo, veo que las raíces son 0 y 7. Del polinomio característico. Entonces, bueno, la solución de la homogénea es C1 por e a la 0x, que es una constante, más C2 por e a la 7x. Ahora viene la parte de la particular. La particular tiene que ser de la familia de la f. O, digamos, la primera que planteo es de la familia de la f. La f es una función cuadrática. Entonces, bueno, a ver, acá me apareció un término que no estaba. Bueno, esto luego lo corrijo, ¿sí? Luego lo corrijo, esta no es la f, es esta otra, ¿sí? Yo lo primero que propondría es una solución particular que sea una cuadrática así, pero ¿qué es lo que ocurre? Miren el término independiente, ¿sí? Lo destaqué en verde. Acá tengo un término independiente, ¿sí? Que es una constante. Y esto también, la homogénea tiene un término que es de la familia de las constantes. A eso nos referimos cuando hablamos de compartir términos. Bueno, eso no puede pasar. Si comparte un término, aunque sea uno solito, multiplico por x. Y ya ven ahora con la particular adulterada, por llamarla de alguna forma, ya esto no comparte términos con esto, ¿sí? Porque acá tengo múltiplos de potencias de x entre 1 y 3 y acá tengo constante más exponencial 7x. O sea que no comparten nada, no tienen ningún término que sean de la misma familia. Entonces, bueno, ahora sí, a partir de ahí, bueno, uso la nueva particular, la que propuse, alterando digamos, la particular inicial, que compartía términos con la homogénea. Bueno, hacemos todas las cuentas y buscamos quiénes son A, B y C, ¿sí? Para que den. Se ve que luego lo alteré al ejercicio y no lo dejé como el original, así que luego, bueno, cuando les pase estas diapositivas, hago estas correcciones que saltaron ahí algunos errorcitos. Para que den lo que tienen que dar, necesito que A sea -2, que B sea 0 y que C sea 1. Con lo que me queda esa solución. La homogénea, fíjense que la constante está acá, C1 más C2 por e a la 7x menos 2x cubo más x. ¿Sí? O sea, ya ahí nos quedó y tuvimos el primer caso donde tuvimos que multiplicar por x para independizar a la particular de la homogénea. Bueno, este es otro caso extremo, le puse. Ya van a ver por qué. Nuevamente tenemos una de segundo orden igualado a una exponencial, exponente 3 a la x. ¿Sí? Que esto creo que viene a cuento del comentario que me hicieron recién y qué pasaba si la homogénea tenía exponenciales con el mismo argumento que la f que tenemos del otro lado. Bueno, eso va a pasar acá. ¿Por qué? Porque el polinomio característico tiene
una raíz doble, 3, y la solución de la homogénea es esta. En el caso de las raíces dobles, escribimos así, ¿sí? O sea, eso ya lo sabíamos de la semana pasada. Al observar la función que tenemos de este lado, se propone una solución particular k por e a la 3x. Pero, ¿qué ocurre? K por e a la 3x es como esto. Constante por e a la 3x, constante por e a la 3x. Bueno, multiplicamos por x. Pero, acá tengo constante por e a la 3x por x, que es lo mismo que tengo acá. Bueno, entonces vuelvo a multiplicar por x. ¿Sí? Ya van viendo cómo funciona el asunto. Entonces, nos queda k por e a la 3x por x al cuadrado. ¿Mm? O sea, y multiplico por tantas x como sea necesario hasta lograr que la particular sea independiente en términos de la homogénea. ¿Sí? No pueden compartir nada, ni un término solo. Entonces, bueno, derivo, que ahí va a quedar medio un choclo, la derivación, luego estos ejercicios reháganlos, ¿sí? De paso les sirve como para autocorregirse. Ahí está la derivada primera, la derivada segunda. Al reemplazar esto, ¿sí? Se observa que K tiene que ser 2. Esta K tiene que ser 2. En todo caso, chequéenlo con las cuentas. Cuando pongo la derivada segunda acá, menos 6 por la derivada primera, más 9 por la función sin derivar, despejo, agrupo, resuelvo el sistema lineal y todo eso y me queda que K tiene que ser 2. Acá no hice cuentas intermedias. ¿Mm? Se los dejo como ejercicio. Entonces, la solución termina siendo esta. Fíjense que todos los términos tienen exponencial a la 3x, pero cada e a la 3x multiplica a distintos términos de la expresión, que si saco esto de factor común me queda multiplicando a una cuadrática genérica. ¿Sí? Acá tenemos una cuadrática. ¿Mm? Con C1 y C2 genéricos, es decir, bueno, pueden valer cualquier cosa porque esos son heredados de la homogénea. Al no tener condiciones iniciales, yo no sé quiénes son C1 y C2. Entonces, para un poco concluir, cerrar toda esta cuestión, un poco la lógica de la solución particular. Es decir, bueno, dependiendo de la familia en que sea f, la particular que te elegís. Si tenés un polinomio de grado n, propone una particular de grado n. Si tenés un coseno de Rx, propone una combinación lineal de seno-coseno de Rx. Otro tanto si tenés un seno. Idem, lo mismo. Y si tengo una exponencial a la Rx, propone una exponencial a la Rx. Como ya sabemos, una vez que propuse estas particulares mirando la función f que teníamos originalmente, chequeo si esto comparte algún término con la homogénea. En ese caso, multiplico por x para lograr su independencia. ¿Sí? Y por último, ¿qué ocurre si tuviéramos una suma? ¿Sí? Es decir, una suma acá. ¿Qué pasa si de este lado tuviéramos una suma? Tenemos una de segundo orden, homogénea, coeficientes constantes, etcétera, lineal, pero igualada a f más g, donde f y g son funciones conocidas. Bueno, primero siempre resuelvo la homogénea. Eso ya medio sale automáticamente. Resuelvo la homogénea asociada. Y luego planteo como particular una suma de particulares así, donde la primera es la
particular si acá yo solo tuviera f, es decir, es una particular para cada término. Y la segunda es la particular para g. Se supone que si yo sumo estas dos, me tiene que terminar dando la suma del otro lado. ¿Sí? Salvo alguna constante que mucho no me importa porque las constantes son digeridas, por así decir, por cada una de estas particulares que luego las voy a analizar con variación de parámetros. Si esas constantes no me importan porque no sé quiénes son. Obviamente que tengo que analizar en cada caso si comparten términos con la homogénea. Una vez llegado a este punto, se supone que estas particulares son válidas para conformar la particular de la suma. ¿Sí? Es decir, no vale que esta comparta términos con la homogénea y luego multiplico todo por x porque me va a quedar una porquería. ¿Sí? Si veo que esta que la P1 que propuse o la P2 comparte términos con la homogénea, la multiplico por X. Y la vuelvo a multiplicar si sigue compartiendo términos. Y así hasta independizarla. Bueno, una vez que me quedó independiente, uso esa como mi particular para la suma. ¿Sí? O sea que uno llega acá con particulares válidas, independientes de la homogénea. Entonces, bueno, acá tenemos este caso, un casito más, ¿sí? Para concluir con una suma, esta ecuación diferencial, y del otro lado, ¿qué tengo? Cuadrática más exponencial. Cuadrática más exponencial. Bueno, la homogénea, fíjense, acá me ahorré algunos pasos. La homogénea es basada en las raíces 1 y 2, que son las raíces del polinomio característico de esto. En todo caso, luego háganlo como ejercicio. Y propongo como particular una cuadrática. Esta cuadrática no comparte nada con la homogénea. Y miren bien, porque acá tengo 4e a la x y acá ¿qué tengo? En la homogénea tengo C1 por e a la x. O sea que la primera particular que yo proponía para el segundo término de la suma no me iba a servir. Lo tenía que multiplicar por x para independizarlo y ven, ahí aparece la x. ¿Sí? Por eso cuando propongo la particular para la suma, tiene que basarse en particulares independientes de la homogénea. Bueno, eh, ahí tengo 4 parámetros A, B, C y D. Hago todo el cuenterío. ¿Sí? Bueno, esto se los dejo de tarea también. O sea, como para que sigan practicando. Chequear que la solución es esta así. ¿Que les puede quedar escrita distinto? Ponele, puede ser que les quede escrita de manera diferente. La solución va a ser esta. Acá tienen la parte homogénea y la particular tiene esto, todo esto. ¿Sí? Entonces fíjense que A vale menos 4, B vale menos 12, C vale menos 14 y D vale menos 4 por lo que se ve acá. ¿Sí? Bueno, con esto, ahí están los libros de las referencias. Concluyo la parte de ecuación de segundo orden inhomogénea.